¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento donde vamos a contarles el debate que se ha repetido esta semana en relación al fenómeno migratorio, en unos días en los que además tenemos que lamentar la muerte de 8 personas en las costas canarias en ese naufragio que se producía en el norte de la isla de Lanzarote. Minuto de silencio en el Parlamento y un mensaje de unidad desde Canarias para decir al Estado que las islas no pueden convertirse en un muro ni en una cárcel. Nuestro invitado de esta semana, el diputado del Grupo Popular, Manuel Domínguez, ha hecho un llamamiento a la solidaridad de otras comunidades autónomas para la distribución de los migrantes que llegan a Canarias. Creo que no solo hay que repatriar, que también, sino que además hay que conseguir que el resto del territorio nacional y europeo sea solidario. Como cada 25 de noviembre, esta semana se ha conmemorado el Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y el Parlamento ha mostrado de esta forma que ven su compromiso con los derechos de la mujer, la igualdad y la libertad. Una conmemoración que choca con la advertencia del fiscal superior de Canarias, Luis del Río, que en su informe del año 2019 recoge un incremento de las agresiones sexuales y de los delitos cometidos por menores. Nací en Caracas, en Venezuela. Mis padres fueron inmigrantes, los dos de Los Rolejos, y bueno, regresamos allá por el año 82. Me gusta la dirección y administración de empresas, y bueno, creo que también lo he aplicado un poco a la política. Tengo 2 niñas, un niño, y la verdad que, bueno, a veces se hace difícil compaginar una cosa con la otra, pero ellos han vivido conmigo siendo yo político. Tengo en política la misma edad que mi hija mayor. Soy cazador, amante de ese mundo, de la naturaleza, de los animales. He sido un urbero, sí. Pertenecí, entre otras, a los trapaceros, que han sido esa burga ralejera que nos ha representado aquí en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, incluso ha obtenido algún premio. Y bueno, esa incompatibilidad entre la política y la murga pues me ha hecho que me tuviese que dejar. Soy de los que sigue escuchándoles, de los que sigue viéndoles. Carnavales cero, ¿no? Incluso nosotros que teníamos que ser anfitriones, los Ralejos me refiero, de ese concurso de murgas del norte, hemos tomado la decisión de que de manera virtual lo vamos a llevar a cabo. Bueno, señor Domínguez, esta semana hemos conocido varias noticias relacionadas con el coronavirus, noticias, bueno, en lo que se refiere, por ejemplo, a la vacuna, pues positiva, ¿no? Esa efectividad que vemos que las farmacéuticas siguen hablando de que va creciendo. Se ha hablado por parte del Gobierno del Estado de ese incluso plan de vacunación, todavía no está cerrado, pero también se han anunciado medidas de cara a la Navidad, medidas más restrictivas, que se supone, sin también estar todavía definido del todo, pues que no van a permitir que haya más de 6 personas en un encuentro. ¿Qué opina en concreto de estas medidas? Bueno, la verdad es que se hacen necesarias las medidas que se deben de adoptar para combatir esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos, que sin lugar a dudas está atacando a la economía, qué decir en Canarias. Hemos perdido esa gallina de los huevos de oro, ese turismo que se está viendo afectado de manera directa. Ahora bien, entiendo que la aplicación de las mismas tiene que ir en colación con la situación que se viva en cada una de las comunidades autónomas y también en el grado de prevención que pueda tener cada una de las comunidades autónomas. Me explico. Si Canarias tuviese implantado esos test a la entrada de los viajeros, yo no hablo única y exclusivamente de turistas, sino de viajeros, indistintamente de donde procedan, creo que sería fundamental que las medidas en diciembre sean distintas de las de otras comunidades autónomas que tengan unos índices de contagio mucho más elevados. ¿Qué propondría usted? Bueno, yo voy a proponer lo mismo que llevamos proponiendo hace mucho tiempo, ¿no? Creo que, en primer lugar, debieron haberse hecho los test masivos a la población canaria, sobre todo cuando salíamos de ese confinamiento, y eso nos advertiría del lugar que más tendríamos que ceñirnos a controlar.
Y luego permitía la entrada con esos test de entrada. Hablábamos de PCR, ahora de cualquier otro tipo de test que sean eficaces, pero sigo manteniendo la misma postura. Creo que estamos en el momento urgente de controlar la entrada a nuestra tierra, un territorio fragmentado y que nos brinda una oportunidad única. Por lo tanto, en este sentido, si se implantan desde ya esos test, llegaremos a la Navidad con una posibilidad de darnos, permíteme la expresión, un pequeño lujo, sin que las medidas sean tan restrictivas como las que se pueden aplicar en otro territorio o en otra parte del territorio nacional. Justamente esta semana se han empezado a pedir esas PCR en aeropuertos a las personas de otros países y también a los nacionales que vienen a establecimientos turísticos. Usted se refiere incluso a todo el mundo que entre en Canarias, esas pruebas PCR, no sé si también comparte la necesidad de, por ejemplo, que sean validados los test de antígenos. Bueno, yo creo que todo va a ir en el nivel de eficacia que tengan los test. Los test de antígenos creo que pueden ser una primera medida a considerar para que de esta manera sepamos que quien entra a Canarias entra sano. Los PCR dicen, quienes entienden, que tienen un grado de efectividad mayor, con lo cual reforzar esa venida o no desde el exterior con un PCR negativo con los antígenos no estaría mal. Es que el virus no entiende de nacionalidades, el virus no entiende de relaciones personales, el virus al final lo podemos coger en cualquier lugar, es decir, nosotros nos podríamos contagiar en Madrid o en Alemania. A Canarias en particular y de manera especial, no porque lo diga con el corazón sino con la cabeza, por esa dependencia que tenemos del turismo, necesitamos tener medidas mucho más efectivas a la entrada a nuestro territorio que en cualquier otra parte. Sin embargo, el caso de Tenerife, por ejemplo, es ahora mismo el que peor está en relación con otras islas y se dice que muchos de esos casos vienen dados por precisamente eso a lo que usted hacía referencia, esas relaciones personales. Parece que esto pues no se combate con pruebas, con test, sino con otras fórmulas. ¿Cuáles serían? ¿Qué opina usted? Bueno, es verdad que la concienciación, la colaboración, la solidaridad de la ciudadanía es fundamental, si no sería imposible combatir esta situación. Yo podría ponerle algún ejemplo que he vivido en primera persona y he visto cómo después de la celebración de algunas comuniones el virus se ha expandido en lugares pues, de donde soy alcalde, por ejemplo, que es el municipio de Los Realejos. Que esa relación familiar, porque visites a tu padre, porque abraces a tu hermano, no estás exento de poder contagiarte o de poder contagiarle. Y en este sentido yo creo que hace falta una conjunción directa entre la comprensión de la ciudadanía y las medidas a adoptar por los organismos públicos. Estábamos hablando de la llegada de turistas a las islas, hablaba usted también de la afección en la economía sobre el hecho de la pandemia. ¿Considera usted que un destino turístico como Canarias se puede ver perjudicado ya no por la pandemia, sino por el incremento en la llegada de migrantes? Se ha comparado por parte de algunas fuerzas incluso a Canarias con Lesbos, con Lampedusa. Hemos tenido además esta semana, hemos visto la cara más cruda del fenómeno migratorio con ese naufragio en Lanzarote, 8 muertos. ¿Cree usted que puede afectar a la imagen de Canarias como destino turístico? Yo creo que lo que afecta directamente a la imagen de Canarias no es la llegada o no de inmigrantes, sino el trato que se le ha dado a esa llegada de inmigrantes. Y me explico. No puede ser que se haya convertido un territorio o una parte del territorio canario en un lugar de acogida al aire libre, como es Arguineguín, y además sea portada de todos los medios de comunicación a nivel mundial. No puede ser que la imagen que salga al exterior sean nuestros hoteles ocupados por inmigrantes ilegales, porque no se ha hecho la tarea y no se tenía el lugar donde poder recibirles. Yo estoy convencido de que si esta llegada de inmigrantes, indistintamente del número, se hubiese hecho de otra manera, se hubiese prevenido, la imagen turística de Canarias no se hubiese visto afectada. ¿Eso cómo se hace? Bueno, eso se hace teniendo previsión. El riesgo se mide. Hoy en día sabemos si va a llover o no. Hoy en día sabemos si puede amenazarnos un terremoto o no. En octubre del año pasado, en este salón de plenos, aquí en el Parlamento de Canarias, hubo un debate en el que se advertía al gobierno de que las pateras empezaban a llegar. Y nos dijeron que esos eran asuntos secundarios y que lo único que queríamos era hacer política
con la vida de personas que llegan huyendo del hambre o de las guerras. Y sin embargo nadie se preocupó, ni se prepararon los radares, ni los lugares de acogida, sino de repente les pilló el temporal. Y entonces las imágenes son personas hacinadas, personas en la calle sin saber dónde asearse, dónde comer, dónde dormir, hoteles que se están ocupando porque están vacíos, porque si el turismo hoy no se hubiese visto afectado por la pandemia, ¿dónde los tendríamos? El líder de su partido a nivel nacional, el señor Casado, estuvo hace pocos días viendo precisamente la situación, la realidad en ese muelle de Arguineguín. Él hablaba de la necesidad de activar las repatriaciones a los territorios de origen. ¿Comparte usted con él esa necesidad o cree que sería oportuna alguna otra solución, alguna otra vía, tal y como están las cosas en este momento? Bueno, yo creo que no solo hay que repatriar, que también, sino que además hay que conseguir que el resto del territorio nacional y europeo sea solidario. Yo recuerdo cuando han habido procesos migratorios de otros lugares, España ha sido el primero que levanta la mano. España ha sido el que ha dicho, nosotros somos solidarios y aquí les vamos a acoger. Yo recuerdo en Garachico, por ejemplo, cómo recibíamos esas personas que huían de las guerras de Siria o de otros países del este. Y España levantó la mano, y hoy, con una expresión muy canaria, yo veo que todo el mundo está con la mano gacha. Aquí nadie quiere levantar la mano y nadie quiere ser solidario con Canarias. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tenemos que empezar por casa, por el resto del territorio nacional, y tenemos que continuar por el territorio europeo, porque es que aquí las reglas del juego tienen que ser iguales para todos. ¿Ha tenido usted ocasión de hablar con líderes de su partido en otras comunidades autónomas, señor Feijóo, Andalucía, además, acerca de posibles acogimiento de estas personas? No, la verdad es que no lo he hecho, pero sí he podido escuchar a compañeros de Castilla y León, por ejemplo, que se han ofrecido en este sentido y han levantado la mano para decir que de manera solidaria, si hay que contar con ellos, ahí estaré. Actualmente es diputado aquí en el Parlamento, pero ha ocupado puestos en distintas instituciones, ha estado en el Cabildo, ha estado en el Congreso de los Diputados, pero me da la impresión de que donde más cómodo se siente, y si no contradígame, es en el ámbito local. Usted lleva 3 mandatos ya siendo alcalde de Los Realejos, en el norte de Tenerife, y además con mayoría absoluta. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, la verdad es que no te puedo contradecir, es verdad. A mí la política local siempre me ha llamado la atención. Entré en política pensando única y exclusivamente en la política local. Es verdad que el tiempo y el Partido Popular me ha dado la oportunidad de ser diputado nacional, de estar como candidato al Cabildo de Tenerife, de ser presidente de mi formación en la isla y ahora también diputado autonómico y bueno, es todo un lujo, pero es verdad que mi corazón late con ese municipalismo, ¿no? ¿Y cómo se consigue esas mayorías absolutas? Pues buscando la confianza del ciudadano. Y yo creo que hay algo que es fundamental, y es saber decir que no y saber decir que sí. No siempre uno puede intentar agradar a todo el mundo. A mí me gusta ser cercano, transparente, dialogar, debatir, porque también a veces tengo ese debate con el ciudadano, y esto a lo mejor brinda un grado de confianza mayor que en cualquier otro momento, ¿no? ¿Y qué es lo que menos le gusta de ser alcalde y qué es lo que más? Bueno, lo que más me gusta es el poder ayudar al vecino. Yo entré en política porque entendía que tenía 2 opciones, o quedarme en casa con el mando de distancia en la mano y criticar todo aquello que veía en la televisión, o poder participar de ella e intentar aportar, desde mi punto de vista, las soluciones pertinentes. Y eso creo que lo he conseguido. Me he equivocado, hay cosas que no he sido capaz de solucionar y todo eso. Pero cuando uno encuentra ese grado de satisfacción por el ciudadano, se acabaron todos los problemas y la verdad que eso es sumamente gratificante. Y lo que menos me gusta es el grado de crispación al que se puede llegar estando en un cuerpo a cuerpo en la política municipal. Quizás
es como ese dicho de que la riña entre hermanos es más fuerte que entre desconocidos. En un pueblo nos conocemos más, incluso somos familias, unos en un partido, otros en otro, y ese encontronazo que se produce de ese choque de trenes, quizás para mí no es nada positivo. Yo creo que hay que saber diferenciar, como se dice en el argot futbolístico, lo que sucede en el terreno de juego y lo que queda para la calle, ¿no? Uno de los aspectos que usted más ha reivindicado en los últimos tiempos es el cierre del anillo insular, fundamental, decía usted, para pues, las personas que muchas veces tenían que ir a trabajar al sur y demás. A día de hoy, ¿cómo ha recibido ese proyecto, el punto en el que se encuentra ahora mismo la obra? Bueno, yo creo que no es la obra que se merece la isla de Tenerife. Creo que ese tramo de Erjos, en donde une Santiago del Teide con el municipio del Tanque, pudo haber sido la obra deseada por todos, con 2 carriles de entrada y 2 carriles de salida a ese gran túnel, y sin embargo no es así. Incluso recuerdo las críticas, duras críticas, del actual presidente del Cabildo en ese sentido. Por eso yo sigo reivindicando la necesidad de la modificación de dicho proyecto para que al final se convierta en un tramo tan importante y que satisfaga la demanda que va a tener. Y luego, sin lugar a dudas, Los Realejos y Cos de los Vinos es un tramo que necesita de una actuación urgente. Al margen de estos aspectos de política local, me gustaría pedirle una reflexión antes de finalizar esta entrevista. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Este año el Gobierno ha puesto el foco en los hombres, en hacer ver el papel fundamental que juegan también para convencer al resto de hombres que puedan ser maltratadores o que puedan de alguna manera ofender, denigrar. Sin lugar a dudas, creo que un mensaje de un hombre hacia otro hombre tiene más calado, puede tener una mayor receptividad, pero no podemos olvidarnos de la familia, de los padres, de las madres, de los educadores, de quienes en definitiva van a labrar quiénes serán esos hijos o hijas, especialmente hijos en este caso, de cara al futuro. Yo creo que la unidad familiar tiene que hacer un trabajo importantísimo en la hora de hacer ver a tus hijos cómo tienen que comportarse, cómo tienen que respetar, y aquí entre todos tenemos que ir sumando para acabar con esa lacra social en donde los centros educativos tienen mucho que hacer, en donde la familia tiene mucho que decir. En definitiva, es un trabajo de todos. Si nos centramos única y exclusivamente en las administraciones públicas, no lo vamos a conseguir. Muy bien, pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nada, muchas gracias a ustedes, un placer. El Parlamento de Canarias, dentro de aquellas competencias que le son propias, se compromete a desarrollar políticas y medidas que aborden la lucha contra todas estas violencias machistas, haciéndose cargo de todas las víctimas sin importar su situación administrativa y asumiendo todas las obligaciones que en materia de garantías de derechos humanos le son prescriptivas. Con esas palabras, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, manifestaba el compromiso de la institución con los derechos de la mujer, la igualdad y la libertad. La Cámara Regional se sumaba así a la condena por la violencia machista, que tan solo en los meses de confinamiento obligó a medio centenar de mujeres a abandonar sus hogares huyendo de sus agresores. Y toda la Cámara ha aprobado una proposición no de ley para aumentar los recursos contra la violencia de género. En esa línea, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha anunciado que el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad crecerá un 50% de aquí al final de la legislatura. Lo hicimos en un 10% más para el ICI en el primer año de legislatura y ahora volvemos a incrementar en otro 10% esos fondos del ICI y nuestro objetivo es que a lo largo de estos 4 años se vean incrementados esos fondos en un 50%. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, revela en su informe de 2019 que los casos de agresiones sexuales y los delitos cometidos por menores se incrementaron con respecto al año anterior. El documento desvela también un aumento del trabajo del Ministerio Público.
2019 registró un aumento de la pendencia de un 16%, es decir, asuntos pendientes de resolución judicial. Son datos de la Fiscalía Pública que presentó al detalle el trabajo realizado durante ese año. Se incoaron 130.730 diligencias previas. Creció también el número de delitos leves con la celebración de más de 25.000 juicios por esta causa. Preocupante, además, la tendencia ascendente de las agresiones sexuales, un 36%, y la criminalidad entre menores. También suben un año más, en concreto la subida supera el 36%, es una constante que se viene observando desde el año 2015 y tiene especial incidencia sobre todo en los delitos de agresión sexual y abuso sexual tanto a menores de 16 como a mayores de tal edad. En 2019 murieron 8 mujeres por violencia de género. Creció el número de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Contabilizamos 8 fallecimientos en Canarias, 4 en la provincia de Las Palmas y 4 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Del Río advirtió del caos que se avecina si la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal aprueba que la instrucción pase a la Fiscalía. Si en la reforma prevista caída de la ley de enjuiciamiento criminal finalmente se nos da la instrucción, indudablemente ahí sí que el aumento de plantilla tanto de fiscales como de funcionarios tendrá que ser importante, si no será un absoluto desastre que asumamos nosotros la instrucción sin medios. El fiscal destacó las causas judiciales resueltas en 2019, el caso de las Teresitas, el caso Stratus y también la causa abierta contra el magistrado Alba. La memoria estará disponible en la web de la Fiscalía para que la consulten los ciudadanos que así lo deseen. Durante el pleno de esta semana, la inmigración centró casi todas las preguntas de control al presidente. Torres dijo que Canarias no puede convertirse en un muro y tanto él como el resto de fuerzas políticas insistieron en la necesidad de activar las repatriaciones, las derivaciones y también la vía diplomática. Por cierto, que Pedro Sánchez viajará a Marruecos el día 17 para abordar este asunto. Sin distinción entre oposición o sustento del gobierno, los grupos han criticado duramente el plan del Estado para no derivar inmigrantes a la península. No baje usted el tono, siga siendo firme y nos tendrá de su lado, porque está defendiendo algo tan lógico y tan justo como que somos Europa y no nos pueden dejar abandonados a nuestra suerte. Si lo que se pretende es que toda la inmigración quede en Canarias, el Gobierno de España y la Unión Europea tendrá enfrente al Gobierno de Canarias, al Parlamento canario y a la sociedad canaria. Somos solidarios, pero no podemos hacerlo solos. La solución la tiene que poner la Unión Europea y el Gobierno del Estado. Y aquí, en este caso, consideramos que nadie puede esconder la cabeza bajo el ala. 2 ministros han estado recientemente en África, en Marruecos el ministro del Interior, en Senegal la de Exteriores y el 17 de diciembre estará el presidente del Gobierno en una cumbre también en Marruecos. La negativa a la derivación de una manera tan tajante, sin contar en ningún momento con el Gobierno de Canarias. Canarias no puede ser la vía que es Europa para la entrada de inmigración irregular, a la que hay que perseguir, porque si no el mensaje que lanzaríamos sería a las mafias potenciación de lo que realmente hacen y trafican con personas, como es imposible que sea el muro. Un Gobierno que ha decidido convertir nuestras islas en una cárcel, en un nuevo muro de la vergüenza, en un gueto para los inmigrantes. Y esto es algo intolerable. Es bueno que hoy su partido escuche, por parte de la portavoz del Partido Popular, que apoya al Gobierno de Canarias en que tengamos derivaciones a la península. Los nacionalistas denuncian dejadez de Sánchez también en otros asuntos como los presupuestos o el turismo. Le debe decir al presidente Sánchez que en el peor momento de nuestra historia, en el peor momento de Canarias, el Gobierno del Estado ha abandonado esta tierra. Son ustedes los que tienen que explicar por qué presentan una enmienda a la totalidad, unos presupuestos como el del año 2021 para este país, cuando necesitamos presupuestos con urgencia para Canarias. ASG se ha interesado por el reciente decreto ley del Estado sobre la ampliación de la zona especial canaria y de la reserva de inversiones. Yo estoy completamente seguro que pronto habrá un camino para dar una respuesta satisfactoria a los empresarios, porque en definitiva son los que generan riqueza, crean empleo y están expectantes. Queda una parte fundamental. Y es que esa materialización del año 16, que tenía que acabar en diciembre del 20, ha venido afectada por la pandemia. Por tanto, es justo el que el sector empresarial demande el que tengamos un año más para poder materializar esos fondos. Los socialistas han pedido más detalles sobre la hoja de ruta del Ejecutivo para impulsar la educación de 0 a 3 años. Es vital
para la conciliación de la vida familiar y laboral, pero también vital para muchos ayuntamientos que ven de primera mano la necesidad de implementar medidas en este sentido. Está trabajando con la Federación Canaria de Municipios para poder tener un decreto que sea un instrumento de cooperación con las administraciones públicas municipales. El Gobierno dice que las cuentas del próximo año incorporan una partida de 9 millones de euros para ello. Y el debate sobre inmigración continuó también durante la sesión de tarde, en la que el consejero de Seguridad, Julio Pérez, cifró en unas 10.000 las personas que siguen en las islas. Son la mitad de las que han llegado en los últimos 12 meses. Lo que se ha conseguido es convertir Canarias en un tapón y montar campamentos para 7.000 inmigrantes y que no estén hacinados en Arguineguín. Tenemos que seguir trabajando unidos de la mano, coordinándonos. No podemos perder ese diálogo, porque si perdemos el diálogo y vamos a una simple confrontación, no vamos a obtener ningún beneficio ni para esta tierra ni tampoco para esa gente desesperada que llega a nuestras costas. Coincido bastante, fíjese usted por dónde, con los obispos, con lo último que plantearon respecto a que muchas personas ven en esto un rédito electoral, porque si no, no se entiende cómo algunas soflamas y algunas intervenciones le vamos a seguir manteniendo la paguita a esta gente en los hoteles. Eso es alentar el fascismo, eso es alentar el racismo. Seguimos apelando a una política integral migratoria con la visión humanitaria, siempre como elemento nuclear de esa política. Señor presidente del Gobierno de Canarias, decir que hay que hablar menos y actuar más, ese silencio es el que le ha convertido a este Gobierno en los mayores traidores de Canarias. Esta ignominia tuvo su máximo exponente el pasado martes, cuando abandonaron a su suerte a más de 200 inmigrantes sin comida, sin agua, sin recursos, sin alojamiento en Arguineguín. Pues esperábamos mucha más diligencia en la resolución de estas circunstancias por parte de un Gobierno estatal con nuestro color. Han llegado 18.771, deben ser 20.000 a día de hoy, 19.000 a día de hoy. Vamos a redondear en 20.000. Si en Canarias no llegan a 10.000, lo decimos todas las veces, si no llegan a 10.000 los que están aquí, es que 10.000 se han derivado. No hay misterio, no hay milagro, no hay magia, hay derivaciones. Sanidad ha publicado una orden para garantizar que los migrantes contagiados de COVID que no requieran hospitalización pasen la cuarentena en lugares habilitados al efecto y de los que no puedan salir hasta que superen la enfermedad. Se quiere así protegerles tanto a ellos como al resto de la población. Cualquier caso positivo que no requiera hospitalización debe guardar el aislamiento obligatorio en aquellos recursos alojativos que nosotros vamos a poner a disposición. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues colaborarán en el aislamiento obligatorio de estas personas. Deben garantizar la custodia si fuese necesario. Y Trujillo ha dado cifras de lo que llevamos de campaña contra la gripe, en un año en que se hace especialmente importante vacunarse. Hoy ya se han puesto esa vacuna, el doble de canarios que hace un año, 223.000 personas. Todavía quedan disponibles, ténganlo en cuenta, unas 250.000 dosis. Yaisa Castilla confía en que a partir de diciembre el Estado permita que los turistas que lleguen a Canarias puedan hacerlo tanto con una prueba PCR como con un test de antígenos. La consejera se reunió esta semana con el turoperador Jet2, que se mostró esperanzado con que esa decisión pueda reactivar la demanda turística. Se han intensificado las medidas con el Ministerio de Sanidad. Es cada vez más sensible con la situación de Canarias. Hemos señalado como fecha para armonizar estas normas en el 1 de diciembre y esta certidumbre, la certeza, desde el día de ayer ha conseguido que se haya vuelto el sector turístico a tener la esperanza, a reactivar, a que haya demanda y frente a un fin de semana en el que incluso algunos amagaban con el cierre operativo. Los presupuestos de 2021 siguen su tramitación pese al rechazo del Partido Popular, cuya enmienda a la totalidad no salió adelante. Coalición Canaria y Ciudadanos aspiran a mejorar el proyecto con enmiendas parciales. El Partido Popular se queda solo defendiendo sus enmiendas. 11 síes, 38 noes y 20 abstenciones dan luz verde al Ejecutivo canario para proseguir con la tramitación de los presupuestos para 2021. Todo después de que la única enmienda a la totalidad presentada por los populares haya sido rechazada en la Cámara Regional tras un duro debate parlamentario. El Partido Popular no está solo.
¿Sabe quiénes están solos? Los canarios, que los han dejado ustedes solos. ¿Sabe lo que sí es el Partido Popular? La única alternativa a su gobierno. Este presupuesto no debe ser tan malo, tan increíble, tan irreal, que solo ha cosechado una enmienda a la totalidad. Y no porque ustedes sean los mejores, sino porque ustedes son los únicos que reciben órdenes. Unas cuentas que Ciudadanos y Coalición Canaria aspiran a mejorar con enmiendas parciales. El gasto efectivo en políticas públicas asciende a 8.474 millones, 407 millones más respecto al gasto previsto inicialmente para este año. Nuestro propósito no es únicamente advertir al Gobierno y criticar las cosas que hacen mal, como subirse los salarios, y ahí esperemos que rectifiquen, sino también colaborar para sacar adelante unos presupuestos mejores, porque estos se pueden mejorar. Son unos buenos presupuestos, son los mejores que podíamos hacer en este momento, porque protege a los más débiles. Para mí y para nuestro grupo eso es muy importante en un momento donde desde lo público es quien puede y debe proteger a los ciudadanos. Está intentando el Partido Popular contarnos un cuento, contarnos su cuento, basado en el miedo, la desesperanza y la irresponsabilidad. Frente a presupuestos de despido, presupuestos que contratan a 4.000 sanitarios y 3.000 docentes, frente a presupuestos de subidas de impuestos del Partido Popular en aquel momento, en estos momentos, los confiscadores, no subimos ni un solo impuesto. Creemos firmemente que hay un amplio margen para mejorar estas cuentas, por lo que esperamos encontrar en el Gobierno receptividad y disposición a negociar. No vamos a caer en sus provocaciones. No tiene sentido ni responsabilidad presentar una enmienda a la totalidad que no aporta nada, no ofrece alternativa alguna, se basa en argumentos falsos y practica un discurso populista. Un 5% más de inversión y mano tendida para sacar adelante unos presupuestos marcados por la crisis sanitaria. Los partidos políticos y las coaliciones que concurrieron a las elecciones de mayo de 2019 gastaron casi 3 millones de euros en la campaña al Parlamento Canario. La Audiencia de Cuentas ha presentado el informe de fiscalización de ese gasto y entre las incidencias que se han detectado destaca la falta de certificación en los envíos postales a los electores o que uno de los partidos hizo un pago desde una cuenta que no era la habilitada para los comicios. Este informe es necesario para que el Gobierno tramite ahora el proyecto de ley de crédito extraordinario para abonar las subvenciones que corresponden a los partidos. Estamos hablando de un importe de 2.888.837 frente al importe de 2015 de 2.337.562, 551.000 euros más, en parte por la circunscripción y también la propia evolución de la población. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de formular preguntas al Gobierno o a alguno de sus miembros, excepto al presidente. Estas preguntas tienen que presentarse en el Registro General del Parlamento y una vez que sean admitidas a trámite, serán trasladadas a los distintos grupos. Hay un plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento para que algún diputado o diputada asuma la cuestión. En el caso de que no lo haga ninguna señoría, la pregunta no seguirá tramitándose. El diputado que la asuma deberá decidir si realiza la pregunta en pleno o en comisión. Eso sí, deberá mantener al máximo el contenido original. El Gobierno responderá a las preguntas de forma oral. En el caso de que haya cuestiones sin resolver al finalizar un periodo de sesiones, estas se responderán por escrito. El Gobierno se compromete a mejorar la formación profesional para reducir el abandono escolar. La consejera de Educación, Manuela Armas, avanza que su área utilizará los casi 9 millones de euros de presupuesto para fomentar las competencias de los ciclos y aumentar el número de plazas de FP en el archipiélago. Armas también apuntó que en lo que va de curso, la consejería ha dado respuesta a 126 familias con hijos vulnerables ante la COVID para recibir docencia telemática. Una tarea para la que se han contratado 137 nuevos profesores. 537 solicitudes continúan en trámite. Tenemos un total de 137 profesores atendiendo a estos 126 alumnos. Todavía siguen en trámite 237 solicitudes, se están evidentemente revisando. Y ahora otra avalancha más que nos acaba de llegar, alrededor de unos 300.
El Plan de Vivienda de Canarias se aprobará previsiblemente en el próximo pleno. El informe del plan ha recibido el apoyo de todos los grupos y se ha cumplimentado el último trámite de la ponencia. El documento, con una ficha de más de 660 millones de euros, recoge la creación de casi 6.000 viviendas públicas en los próximos 4 años y más de 10.000 rehabilitaciones, y se estima además que se crearán unos 28.000 empleos. Además, se actualizará el registro de demandantes y se usarán promociones inacabadas. La consejera de Economía y Empleo, Elena Mañez, ha comparecido para explicar varias medidas relacionadas con la situación del ocio nocturno, también respecto a la campaña de Navidad o sobre las partidas para pymes y autónomos en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Todos los sectores lo están pasando mal porque todas las actividades tienen un efecto arrastre por el turismo, pero los que están abiertos algo de actividad mantienen. El ocio nocturno está cerrado. Nuestro compromiso fue el que íbamos a buscar fondos de la Consejería. Hoy mismo acabo de firmar las bases de esta convocatoria que va a estar dotada con 3 millones de euros. Canarias siempre ha defendido que debe tener un estatus especial en la política agraria común, debido principalmente a su condición de región ultraperiférica. Y así lo seguirá haciendo en un momento en el que todo el sector primario está atento a las ayudas del POSEI y de consolidar los más de 260 millones para el próximo año. El Gobierno asegura que es el mejor momento para que se reactive la inversión privada. Nosotros, con nuestra condición de región ultraperiférica, siempre abogamos por decir que tenemos que estar en ese Plan Nacional Estratégico, pero con un estatus especial, ¿no? Igual que seguimos teniendo un estatus especial en Europa, ¿no? Creemos que es el momento ideal para que este plan de reactivación también lleve una activación de la inversión privada en nuestro sector agrario de Canarias. Antes de marcharnos, les mostramos una singular obra que cuelga de las paredes de la conocida como Sala de los Diputados. Este lienzo de casi 2 por 2 metros fue pintado en el año 1984 por Fernando Álamo, artista nacido en Santa Cruz de Tenerife, pero que reside desde hace años en Las Palmas de Gran Canaria, donde de hecho ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Su obra luce en importantes espacios como la Fundación La Caixa en Barcelona, el Palacio de la Zarzuela o el Parlamento Europeo. Pues con arte les dejamos, regresamos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.